Hoy vamos a ver la alternativa a la proyección, ¿sí? Entendiendo precisamente desde nuestra perspectiva como seres humanos, pues qué es una proyección, ¿sí? Una proyección básicamente lo que es el entendimiento que nosotros tenemos acerca de lo que nosotros percibimos del mundo exterior. Esto se hace precisamente a través de los sentidos, ¿sí? Entonces yo percibo algo y entonces en base a eso que perciba, pues entonces lo analizo, lo pienso, quizás va a haber cosas que me emocionen o cosas que me pongan sentimental y en base a esto que he percibido de ese mundo exterior, entonces viene ahora mi proyección, ¿sí? La proyección, pues es básicamente como si fueras tú, pues al cine, ¿no? Que era, les comentaba, por ejemplo, en una clase que es como si tuviéramos un proyector y entonces lo que yo voy a proyectar es lo que voy a recibir o el proyector va a reflejar o proyectar lo que está recibiendo como información del exterior, digamos que en esta parte, el exterior, nuestro cerebro sería prácticamente como la computadora conectada al proyector, donde los programas que nosotros le insertamos a la computadora, pues sería prácticamente la información que viene del exterior. Se procesa esa información y entonces a través pues de los cables correspondientes eh, manda la señal al proyector y entonces emite esta señal de proyección. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa proyección, pues no vamos a cambiar ni la imagen que se está proyectando, no vamos a cambiar, a lo mejor podemos cambiar dependiendo de la nitidez del proyector. O sea, por ejemplo, podemos cambiarlo por un proyector más potente, de mayor definición en imagen, ¿sí? Entonces, pero eso no va a cambiar la imagen que se va a proyectar, sino lo único que va a pasar ahí es que se va a cambiar la calidad de la imagen que se está proyectando. Pero si nosotros queremos cambiar precisamente la imagen de esta proyección, pues lo que debemos de cambiar es la información que le estamos metiendo a nuestro cerebro, es decir, a la computadora. Entonces, cambiando esa información, pues obviamente va a cambiar la proyección que nosotros tengamos en el mundo. Así como se los acabo de explicar de esta forma sencilla, con esta analogía de computación de un proyector, es exactamente lo mismo para nosotros. Nosotros percibimos la información con nuestros cinco sentidos, la procesamos, nos emocionamos, sentimos y viene entonces después lo que nosotros conocemos como una proyección nuestra. Entonces, basado en estas proyecciones, nosotros nos vamos a encontrar con todas las personas, todas las situaciones, todas las cosas que nosotros necesitamos para seguir evolucionando, para seguir caminando y obviamente para seguir aprendiendo. Todo está perfectamente diseñado para lograr esto, aunque de repente así nosotros quizás no lo vayamos a percibir de esta manera, no lo vayamos a ver de esta forma. Nosotros, por ejemplo, algo que menciona el curso de milagros es precisamente que la mente, nuestro ego, percibe ataque, ¿sí? Que donde quiera que pueda percibir precisamente el ataque, entonces va a tratar de defenderse. Entonces, si nosotros hemos percibido que se nos está atacando, entonces viene precisamente la defensa. ¿Qué se logra con esto? Pues nada, simplemente separarnos unos de los otros. Se generan pleitos, se generan divisiones, se generan malos entendidos y entonces simplemente hay una separación. Luego comienzan las emociones, comienzan los sentimientos de rencor, a lo mejor, de odio, de enojo, de ira,
¿sí? De rabia, de miedo, de tristeza, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, prácticamente, cuando nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos emocionamos, existen solamente cuatro emociones, ¿sí? Cuatro emociones que nosotros en psicología podemos reconocer, que es la tristeza, el miedo, que es el rechazo o el asco, ¿sí? Y por último la ira, ¿sí? Entonces, son básicamente las emociones que nosotros experimentamos. También tenemos la alegría, sí, pero, o la felicidad, pero pues esa prácticamente no, digo, no hay persona que se sienta abrumada, ¿no? Por sentirse contenta. Entonces, y sentimientos, pues una infinidad de sentimientos, ¿sí? Podemos sentirnos agotados, podemos sentirnos deprimidos, ansiosos, rabiosos, podemos sentirnos exhaustos, eh, un sinfín de sentimientos. Sin embargo, el sentimiento se genera precisamente eh, de haber pensado o procesado, mejor dicho, una emoción, ¿sí? La emoción es inevitable. La emoción está ahí propiamente para salvarnos, ¿sí? En salud. Eso es lo que hace la emoción. Entonces, también dependiendo, por ejemplo, digo, dos grandes, se puede decir entre comillas, síntomas o enfermedades que hoy por hoy tienen el mundo de cabeza, pues es precisamente la depresión y la ansiedad. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, pues están precisamente porque nosotros no manejamos el tiempo correctamente. Nosotros nos la pasamos, por ejemplo, brincando de un pasado hacia un futuro. Difícilmente nos damos cuenta de lo que verdaderamente estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo. Y no es como que nosotros estemos viviendo propiamente en nuestro momento presente. Entonces, todos esos ejercicios, meditaciones, etcétera, sirven precisamente para eso, para vivir y comenzar a vivir en nuestro momento presente, que es ahí donde reside toda la eternidad. La eternidad, lo infinito, el amor, la verdad, todo lo que pertenece precisamente a Dios. ¿Sí? Entonces, así es como la práctica del curso de milagros, pues les comentaba que conforme vayamos avanzando en la práctica, pues entonces esto será muchísimo más sencillo para nosotros. Pues muy bien, bienvenidos. Y ahorita entonces les proyecto esta que es la lección que vamos a tratar el día de hoy, aunque ya les di una breve introducción. Entonces, ¿qué es la alternativa a la proyección? Está en la página número 105. Si no tienen el libro, pues entonces con toda confianza se los puedo mandar en formato PDF, el libro completo. Y si te gusta el curso, yo personalmente te sugiero que compres el libro. ¿Sí? Porque además, pues es un libro que eh, ya es un libro, digamos, como para toda la vida, ¿sí? A partir de que conoces el curso de milagros y aprendes a utilizarlo, pues entonces se vuelve un libro prácticamente cabecera. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema que dice la alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. ¿Sí?
Entonces, hablamos precisamente aquí de la exclusión, separación, separación y disociación. Nosotros vivimos, como ya les he comentado, les estaba comentando hace algunos momentos, vivimos pensando que nosotros estamos separados de Dios y por lo tanto nos disociamos de Él. Es como si se hubiera generado una sociedad y esta sociedad simplemente se hubiera roto por algún motivo, ¿sí? Entonces, aquí, precisamente porque nosotros percibimos algo que está roto, ¿sí? Pero solamente es una percepción de ruptura, de disociación, la cual nunca ha tenido lugar. ¿Por qué? Porque nosotros en ningún punto, en ningún momento estamos precisamente separados de Dios. En ningún momento. Entonces, separarnos de Dios sería tanto como separarnos de nuestro espíritu a su vez separado del alma y a su vez separado de la mente, separado del cuerpo y prácticamente no existiríamos, ¿sí? Entonces, ha sido solamente una idea que se nos ha inculcado de separación con Dios. Muy bien. Dice, la razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. ¿Sí? Esto es mucho, muy importante, ¿sí? Repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Creemos, por ejemplo, que nosotros no tenemos absolutamente nada, nada, nada que ver con todo lo que nos sucede, con todo lo que nos pasa, con todas nuestras proyecciones en la vida. Pensamos que simplemente por azares del destino algo sucede, alguna situación fortuita que yo pues prácticamente no esperaba en la vida y entonces simplemente pasa, simplemente sucede y pienso que yo no tengo absolutamente nada que ver en eso, ¿sí? Sin embargo, como yo no soy consciente de mis pensamientos, de lo que estoy pensando, de lo que estoy pidiendo constantemente, no soy consciente de mis deseos, ¿sí? Porque no lo soy. Se me puede ocurrir desear algo en la mañana, a mediodía, ¿sí? Se me puede ocurrir desear mil cosas a la vez, ¿sí? Y entonces prácticamente es por este caso, ¿sí? O por esta razón que nosotros repudiamos lo que estamos proyectando. Por lo tanto, no lo sentimos como si fuese parte de nosotros, ¿sí? Entonces, pero todo lo que aparece frente a nosotros, absolutamente todo, forma parte de nosotros mismos. Dice, te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. ¿Sí? Y nuevamente me detengo, que dice, te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que te proyectas. ¿Por qué? Bueno, la exclusión es como, sí, es aquel, es aquello, está allá, no aquí en mí, ¿sí? Entonces, esto ya es como una exclusión. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está pasando, ¿sí? Estoy repudiando lo que estoy proyectando. Bueno, ¿qué te digo? Que ni siquiera nos damos cuenta cuando están sucediendo este tipo de proyecciones. No nos damos cuenta. Pensamos, como les digo, que simplemente la vida se empeñó el día de hoy, de ayer o de mañana, ¿sí? En hacernos la vida de cuadritos. Se forma como si fuese como un efecto dominó y entonces van sucediendo situaciones, cosas que se vuelven de alguna forma más repetitivas, ¿sí? Y bueno, prácticamente es como cuando nosotros terminamos en el día, pues básicamente derrotados, ¿sí? Como que ya queremos que empiece el día que viene para ver si ese día pues es mejor. Y hacer esto, como les comentaba, pues es entrar precisamente en ansiedad. Cuando algo nos está yendo mal, entonces nosotros pensamos que la siguiente proyección, de una forma inconsciente esto, nos estamos proyectando constantemente de una forma inconsciente.
pero pensamos que nuestra siguiente proyección va a ser mejor, que el día pues básicamente va a cambiar. Pero en realidad, por ejemplo, si yo o en mi mente existe precisamente como esta idea de que viene algo mejor del futuro, pues entonces me voy a meter en una situación donde me va a dar ansiedad, ¿sí? Y voy a comenzar a sentir esa ansiedad esperando precisamente ese mejor momento, ese mejor futuro, ese mejor mañana, esa mejor semana, mejor mes, mejor año, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, porque habrá gente que ahorita, a mediados de este año, ya esté esperando el 2026 a ver si es un año mejor, ¿sí? Entonces, esto prácticamente, pues, nos va a llevar a experimentar ansiedad. Entonces, nos excluimos, pensamos, por ejemplo, que la persona en la cual yo estoy proyectando algo, pues no tengo absolutamente nada que ver con esa persona. Sin embargo, nosotros tenemos exactamente la misma información sobre la cosa o la persona donde nosotros nos estamos proyectando, ¿sí? Entonces, por eso nos comenta aquí, dice, te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que te proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Y entonces estamos constantemente proyectando ataque, entonces sentimos y pensamos que los demás nos están atacando, esto genera separación y ahora, por ende, nos tenemos que defender. Y ahora simplemente esto, lo que nosotros hacemos cuando hemos detectado que se nos está atacando, que en realidad para el espíritu el ataque no existe, solamente existe para el ego. Entonces, cuando nosotros percibamos el ataque y al momento de defendernos, como hemos percibido el ataque, pues entonces ahora la defensa, lo que vamos a decir o hacer en contra de las demás personas, está bien justificado. Pues es que ahora él me atacó o ella me atacó primero, o la situación, ¿sí? Porque luego no solamente nos quejamos de alguien en específico, simplemente por ejemplo, podemos hablar acerca del gobierno, ¿no? Que tanto nos gusta, podemos hablar de la situación del país, ¿sí? Entonces, no podemos hablar, no necesariamente, más bien, no necesariamente hablamos pues precisamente de una persona en específico, sino podemos hablar o generalizar una situación, ¿sí? Que nos concierne precisamente a todos. Entonces hablamos del gobierno como si nosotros precisamente no tuviésemos nada que ver allí en eso, ¿sí? Nosotros hemos elegido, nosotros hemos ido a votar, nosotros, o a lo mejor nos abstuvimos de votar y también esa fue una elección. Entonces nos quejamos precisamente y vivimos en una queja constante, como si se nos estuviera atacando desde fuera, ¿sí? Entonces, si nosotros percibimos el ataque, pues simplemente es busca en ti. ¿Qué información estás proyectando? ¿Sí? Y esto es siempre, sí o sí, así. Siempre, siempre, siempre. Entonces dice, perdón, al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. Y así te imaginas que te has puesto a salvo. ¿Sí? Entonces, tratas de mantener esa conciencia fuera de ti y entonces dice, tratas de poner fuera de ti el hecho de que te has atacado a ti mismo. ¿Cómo es atacarse a sí mismo? Pues me ataco a través precisamente del otro, de la otra persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de proyección, si yo me robo tiempo, me robo dinero, porque luego existen precisamente estos autorrobos, autosabotajes, ¿sí? Por ejemplo, me la puedo pasar en el teléfono, en TikTok, o jugando un videojuego. Entonces, se me hace tarde, siempre llego tarde, siempre hay algo, por ejemplo, por hacer, pero chin, ya no lo hice o eso puede esperar, pero entonces es como aquí, en este ejemplo,
eh, poder o más bien robarte el tiempo. Entonces vas tarde, te le metes a diestra y siniestra a los conductores, ¿sí? Cuando vas manejando, les pitas, creas caos, o sea, porque luego ya ven que existen estas vueltas en el semáforo que luego las hacen dobles o hasta triples, ¿sí? Y entonces se genera pues muchísimo caos, ¿sí? Entonces es como si ahora tú que te has robado precisamente este tiempo en en esta proyección de querer recuperar ese tiempo perdido, pues entonces vas a percibir en esa proyección que los demás te están estorbando, que los demás simplemente se meten, los demás no saben manejar, yo no sé por qué me tocan todos los semáforos en rojo, etcétera, 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 ¿sí? Cuando en realidad somos nosotros los que nos robamos precisamente este tipo de cosas. A veces, por ejemplo, nos robamos dinero, priorizamos, por ejemplo, no sé, diferentes gastos antes de invertir en lo que verdaderamente es importante, ¿sí? Y entonces, de repente, pues, chin, ya me encuentro así como que, pues, no tengo para lo básico y entonces estoy sufriendo, me pongo ansioso nuevamente y pienso que la vida se está poniendo muy cara, ¿no? Entonces, y pienso nuevamente que no es que el gobierno, es que los aranceles, es que, o sea, y le puedo echar la culpa absolutamente a todo el mundo, a todo lo externo, pensando que yo no tengo absolutamente nada que ver en eso, pensando que he recibido un ataque desde fuera de mí, ¿sí? Y entonces, pues, acto seguido, tengo que buscar los culpables. Tengo que buscar a los culpables. ¿Por qué? No me quiero hacer responsable. No me hago responsable. Todo lo demás tiene culpa, excepto yo, ¿sí? Entonces, así es como nosotros básicamente vamos por la vida viviendo. Si es que se le llama vivir a esto, ¿verdad? Muy bien. Dice, la proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que ello te hace parecer mejor que tus hermanos, y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más, ¿sí? Y entonces llega precisamente el especialismo, ¿sí? Dice, el ego justifica esto basándose en hechos de que ello te hace parecer mucho mejor o que eres mucho mejor que todas las personas o todos los que te rodean, ¿sí? Entonces te empiezan a ver, incluso, por ejemplo, cuando hay personas que pues van por la vida simplemente haciéndolo lo mejor que pueden hacer con sus dotes, ¿no? Con sus dones de vida. Entonces, eh, lo hacen y lo hacen bien y no faltará quien precisamente en base a una proyección de ego se sienta atacado. Uy, ¿cómo se cree? ¿Qué se piensa? O, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente nosotros también, o sea, si nos llega esa información, entonces nosotros tendremos que ver, no propiamente en esa persona, sino tenemos que ver en nosotros mismos la forma, la manera que nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Porque hay quizás actitudes que nos hagan sentir que, o sea, como actitudes que nos hagan sentir incluso a nosotros incómodos, ¿sí? Tanto como no puedo poner límites, porque si los pongo, pues entonces, pues van a pensar que, pues soy un sangrón o que soy una persona especial, que no quiero cooperar, ¿no? Entonces, y cada cosa, cada situación que vaya sucediendo, entonces la forma, la manera es comenzar a buscar esa información en mí mismo. Por eso nos dice aquí, la proyección, sin embargo, siempre nos va a hacer daño.
porque una proyección siempre viene del ego. Entonces el ego va a generar, como siempre, el ego genera situaciones de ataque, ¿sí? Muy bien. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque, que era lo que les comentaba. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. ¿Sí? Esto también es muy importante. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? El clásico ejemplo de decir yo no quiero ser como mi madre o yo no quiero ser como mi padre, se ha emitido un juicio, ¿sí? Y gracias a que yo puedo percibir, entre comillas, una verdad de lo que es mi padre o mi madre o cualquier otra persona que yo esté juzgando, ¿sí? Y entonces terminaré inevitablemente por el juicio que he hecho, terminaré siendo como esa persona, haciendo exactamente las mismas cosas, ¿sí? A veces, por ejemplo, nosotros nos encontramos regañando a nuestros hijos de la misma forma o a nuestras parejas de la misma forma que nosotros fuimos regañados de pequeños. Sí, comenzamos a hacer pues todo este tipo de cosas, ¿sí? De una forma muy inconsciente y cuando nos damos cuenta es como que, híjole, o sea, nos pesa, nos pesa el hecho de darnos cuenta de que todo eso que hemos juzgado ahora existe en nosotros, ¿sí? Por eso yo les digo, una regla de oro es juicios y miedos, siempre los vamos a vivir, ¿ok? Esta es una regla de oro. Entonces, dice, el proceso comienza excluyendo algo que existe en ti. O sea, yo lo repudio en mi padre o mi madre porque yo también lo soy. O yo lo repudio, por ejemplo, allá en la otra persona, en el vecino, en el amigo, en el hermano, ¿sí? Lo repudio precisamente porque yo también tengo esa información. No me gusta. Por eso me siento como que yo no, ¿sí? Me excluyo de la situación. Pero en realidad esa información existe en mí. Entonces, trato de excluir algo que existe en mí, pero también que repudio. Dice, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. No, 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 yo no soy como ellos, yo no soy como mi madre, yo no soy como mi padre. Y entonces, eh, no sé si se han topado, por ejemplo, con personas que de alguna forma, ¿no? Repudian eh, el conflicto que existe en la familia, el conflicto intrafamiliar, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, a lo mejor el alcoholismo, ¿sí? De una persona dentro de la familia, como que lo repudio. Vamos a suponer que papá es alcohólico y entonces yo trato, pues básicamente de excluir esa información, como si yo no lo soy. Pero como yo vengo precisamente de esa información, entonces obviamente también lo tengo que ser, ¿sí? Es decir, si el pollito ha nacido de la gallina, pues claro que eventualmente se volverá pues una gallina o se volverá un pollo, ¿sí? Entonces esa información no se pierde. Entonces, el acto seguido es que si mi padre es alcohólico, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, siendo mujer, pues entonces me voy y me caso con alguien, un abstemio completo, ¿sí? O sea, alguien que es completamente abstemio, que no toma, no habla en las fiestas, no baila en las fiestas, todo lo contrario a lo que el papá puede ser, ¿sí? Pero esto es precisamente la polaridad opuesta del papá. Entonces me he encontrado a un padre, ¿sí? Si papá toma, está en esa polaridad y el que no toma está en esta otra polaridad,
está el positivo, está el negativo, y entonces ambos no existen uno sin el otro, ¿sí? Y entonces estamos viviendo exactamente lo mismo, pero yo repudio eso, repudio las actitudes, el alcoholismo de mi padre o de cualquier familiar ahí, y entonces vengo y lo vivo de otra manera, ¿sí? Lo vivo en un exceso, pero de una forma completamente distinta y diferente, ¿sí? Pues bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta por lo pronto. ¿Cómo vamos? De mi parte, ningún amigo. Vamos bien, gracias. Muy bien. Dice, hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. Y conste, por ejemplo, ahí que la voz, ¿sí? La voz mejor está en mayúsculas, voz. Cuando una palabra está en mayúsculas, entonces se refiere a la divinidad, se refiere a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta, ¿sí? Fíjense también aquí, el Espíritu Santo extiende, es decir, el Espíritu Santo se vuelve precisamente, en el ejemplo que les ponía anterior, de, de cómo se forma una proyección utilizando un proyector y una computadora. Entonces, el Espíritu Santo pone la información en la computadora para que el ego, que es ahora el proyector, simplemente proyecte, ¿sí? Y así se está utilizando precisamente a ese ego para que proyecte cosas propias del espíritu. ¿Ok? Dice, del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección, como sabe que esa perfección es algo que todos comparten, la reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita amor tanto en ellos como en ti, porque establece el estado de inclusión, ¿sí? Establece el estado de inclusión. Entonces no estamos de ninguna forma separados absolutamente de nada ni de nadie. Todos somos uno, todos somos lo mismo. Esta frase icónica, sí que repetimos a cada momento, en cada situación, sí, para sentirnos también espirituales, sí, para decir, yo soy uno contigo, te entiendo, te comprendo, pero cuando me pisas un callo, entonces no te puedo ni siquiera ni ver, ¿no? Entonces es como, entonces, ¿dónde está esa igualdad? Pues, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente lo que Jesús practicaba, ¿sí? Valga esta redundancia, pero esto es lo que Jesús practicaba, ¿sí? En vez de ira, en él se suscitaba el amor, ¿sí? Y este amor llegaba tanto a ellos como a él mismo, ¿sí? Porque establece el estado de inclusión. Entonces Jesús no se siente superior absolutamente a nadie de nosotros. Nosotros, en base precisamente a que el ser humano siempre estamos buscando ídolos desde todos los tiempos, ¿sí? Siempre estamos buscando estas historias del bien contra el mal, ya saben que es lo que vende, ¿sí? Siempre entonces estamos buscando todas estas historias para idolatrar a alguien que suponemos que es superior a nosotros. Nosotros de repente nos devaluamos tanto que pensamos que no tenemos ninguna capacidad o que en dado momento no podemos desarrollar ninguna capacidad, ¿sí? No, esto no es para mí, no creo que lo pueda hacer, ¿sí? Entonces simplemente descartamos absolutamente todo, ¿sí? Entonces lo descartamos y entonces, pues nada, que lo que ocurre es que comenzamos a buscar quién sí lo puede hacer, quién ya lo hizo,
quién está en el camino para hacerlo, entonces para volverlo un ídolo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí cuando nosotros hacemos de una persona un ídolo, también nos estamos excluyendo. Tome muy en cuenta esto, ¿sí? Puesto que si vemos la capacidad de la otra persona, entonces eso quiere decir que también nosotros la tenemos. Si no viéramos esa capacidad, significa que entonces nosotros tampoco la tenemos. Nosotros no podemos ver en los demás algo que nosotros mismos no poseamos, ¿sí? Entonces hay que considerar esto, ¿sí? Muy bien, dice, puesto que recibe igualdad, el Espíritu Santo percibe en todos las mismas necesidades. Esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo, ¿sí? Y conste, por ejemplo, aquí que dice la necesidad, ¿sí? ¿Qué es una necesidad? ¿Por qué nosotros vemos la expiación, ¿sí? Como una necesidad universal de este mundo? La necesidad radica en que yo pienso que no tengo algo, ¿sí? Yo pienso que no lo tengo, yo pienso que no está, ¿sí? Pero todo está, la expiación está. Por eso se vuelve precisamente una necesidad, porque habemos mucha gente que no vemos que la expiación ya está para nosotros lista, para cuando nosotros querramos utilizarla. ¿De qué depende? De tu intención, ¿sí? ¿Cómo se utiliza? Pues le dices al Espíritu Santo, expía esto por mí. No lo entiendo, no sé, esto no me hace feliz, esto, ¿sí? Que decíamos propiamente la vez anterior en la página número 99, ¿sí? Se las vuelvo a leer. Dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. ¿Sí? Entonces, esta oración que viene en la página número 99 del Curso de Milagros, pues es básicamente, ¿sí?, el acceso a la expiación. ¿Okay? Que el Espíritu Santo se haga cargo de mis decisiones equivocadas, que las expíe por mí. ¿Sí? La expiación, lo explico rápidamente, es el deshacimiento de toda culpabilidad, el deshacimiento de todo pensamiento que, que he hecho algo, algo mal, algo malo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, Dios mismo, cree en el error, ¿ok? Y el error entonces puede ser corregido. Los pecados, como se pensaba anteriormente, ¿sí? Que ya es un poco obsoleto este sistema de pensamiento porque proviene del ego. Entonces, cuando nosotros todavía creemos y pensamos que Dios cree en el pecado, pues entonces nosotros somos los que nos sentimos culpables, pero en lugar de corregir el error, porque no se ve como error, se ve como pecado, entonces ahora necesitamos ser castigados. Y cualquier cosa que nos suceda, entonces está justificada, ¿sí? Entonces, si me, no sé, me pasa algo, me tuerzo un tobillo, me pasa que me corto un dedo, ¿no? Lo que sea, pues eso y más me merezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque he pecado. Entonces aquí no hay ninguna, digamos, como ningún, ninguna apertura como para que algo sea corregido. Es simplemente es algo que tienes que pagar, ¿sí? En base a la culpabilidad que tú estás sintiendo, ¿sí?
El error nos hace, perdón, el error eh, nos hace responsables, ¿sí? El error nos hace responsables. Claro que va a haber un resultado, pero soy responsable y si soy responsable, entonces es muy factible que yo pueda corregir ese error. De lo contrario, el pecado, la creencia en el pecado, no da precisamente esta apertura a corregir absolutamente nada y ahora simplemente tengo que ser castigado y todo lo que me ocurra está bien justificado, dice el ego. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos dice, percibirte a ti mismo de esta manera es la única forma de hallar felicidad en el mundo. Eso se debe a que es el reconocimiento de que tú no estás en este mundo, pues el mundo es un lugar infeliz. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo dónde estás y lo que eres. Esto es algo completamente inalterable. Es inclusión total. No puedes cambiarlo ahora ni nunca. Es verdad para siempre. Y la verdad es precisamente que todos somos uno, ¿sí? Todos somos uno. Entonces, hacerle daño a otra persona, ¿sí? Pensando que no me lo voy a hacer a mí, pues esto simplemente no es verdad. Dice, no es una creencia, sino un hecho. Todo lo que Dios creó es tan verdadero como Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión, en aquel que es el único que es perfecto. Negar esto es negarte a ti mismo y negarlo a Él, puesto que es imposible aceptar a uno sin el otro. ¿Sí? La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento. El conocimiento viene del Espíritu y la percepción viene del ego, que era lo que les comentaba la vez anterior. De hecho, nosotros nos hemos vuelto personas perceptibles, personas que percibimos cosas, cuando en realidad somos creadores, precisamente por el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Sí? A veces nos falla, ¿sí? Pero en realidad esto es a lo que nosotros deberíamos de aspirar. Al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento, este finalmente podrá ser recordado. Perdón, preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios porque todo fue creado por Él y en Él. ¿Sí? Entonces, acuérdense del ejemplo que les ponía acerca del proyector. Entonces, el Espíritu Santo ahora es el guía para que esa proyección a través de ese proyector que va a ser el ego será utilizado precisamente para proyectar cosas propias del Espíritu. Y entonces así es como el Espíritu Santo se hace eh, o se manifiesta a través precisamente de las proyecciones del ego. Y el ego ni en cuenta, ¿eh? El ego ni en cuenta, pero bueno, habrá situaciones, cosas donde si el ego, nuestro ego se da cuenta o nosotros mismos estamos o nos cerramos a eh, a lo que el Espíritu Santo nos quiere, a donde nos lleva o a donde nos quiere guiar, ¿sí? Si nos cerramos a esta posibilidad, pues entonces el ego va a ser de las suyas y va a querer implantar precisamente su viejo sistema de pensamiento y va a comenzar precisamente a proyectar puras situaciones de miedo. Le hace problemas, problemas, problemas y más problemas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita?
¿Algún comentario? No, aún no. ¿Algún comentario? Pueden comentar también, ¿eh? O sea, no sé, a lo mejor, por ejemplo, este, alguna situación de la vida cotidiana en la que, pues, no sé, las personas que han practicado el curso por algunas semanas, pues entonces puede ser que la percepción esté ahora cambiando, ¿sí? O incluso también, o sea, la proyección, lo que se está proyectando también puede cambiar, ¿sí? Hablo, por ejemplo, de percepción, o sea, cómo percibes a las demás personas ahora. Yo les había puesto precisamente el ejercicio de percibir a las personas como un igual, a percibirlas desde el ser, desde el espíritu, ¿sí? Bien, Valeria, ¿qué tal? Hola, Hola. es una experiencia del día de hoy, me gustaría Ok, compartirla. muy bien, muchas gracias. Hoy fui con mis abuelos y mi tía, y en especial es con unas personas, yo sé, también en la familia luego son cosas en las que más uno tiene que trabajar, ¿no? Sí, Como que claro, luego hay cosas que te hacen mucho ruido. son los Y mejores como que maestros. ahí fue, como que digamos que el ego me ganó, Sí, porque pues pensando en que tengo todo como que este trayecto, hay una moto. Eh, que a lo mejor como que pienso me, que tengo ciertas ideas que a lo mejor son más certeras, como que de cierta forma es una mentira porque, o sea, le pongo mayor validez a lo mío que a lo otro. claro. Entonces siento que levanté la voz, yo siempre tiendo a expresarme, Ujú, pero me hace falta como moderar la forma en la que lo hago y más sí. sin invalidar los otros puntos, ¿no? Ujú, Entonces como que digamos que el ego habló y sí fue como, oye, a ver, o sea, no porque tú tengas ya este trayecto significa que ujú, sea menos o más el del otro. claro, Entonces sí fue como, ok, sí necesito ser un poquito más humilde y empática con las demás gente porque también cada quien trae su proceso. claro, muy bien, Y pues ya, muy básicamente. bien. Es bastante, Gracias. bastante acertado tu relato el día de hoy, precisamente porque esto es de lo que se está hablando aquí. Eh, Cuando nosotros, bueno, yo les he comentado también que debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros entramos en este tipo de procesos, ¿sí? Un proceso de crecimiento, un proceso de redescubrimiento espiritual. Sí, digo redescubrimiento porque el espíritu ya sabe lo que es, ¿sí? El espíritu no necesita absolutamente nada. El ego es el que piensa que lo sabe absolutamente todo y no le da oportunidad al espíritu, ¿sí? Entonces, al sentirme yo que soy más que los demás, por el simple hecho de estar en un proceso que no propiamente puedan entender todos, ¿sí? Esto no me justifica precisamente para pensar que soy mejor, porque luego entra el llamado ego espiritual, del cual viene precisamente, como su nombre lo indica, pues viene del ego, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo esté practicando algo o de que sea más consciente que otra persona, les digo, no me hace superior. Entonces, simplemente lo observo, escucho su opinión, ¿sí? Como bien lo dijiste, con un ego humilde, ¿sí? Porque nosotros debemos de practicar en hacer humilde a nuestro ego, ¿sí? Ya que nuestro ego prácticamente es el que no reconoce al espíritu, pero el espíritu no necesita de humildad. Cuando el espíritu reconoce a otros espíritus o a otras personas como espíritus, automáticamente se pone en ese mismo nivel, ¿sí? Y si se reconoce, aunque, por ejemplo, las otras personas se pueden mostrar como egos, de hecho que lo van a hacer, y si yo solamente pongo atención en su ego, les decía, por ejemplo, acerca de Jesús,
imagínense a Jesús, por ejemplo, si hubiese visto solamente a los apóstoles como un ego, como algo separado de él, pues entonces nunca los hubiese amado. ¿Ok? Entonces, él los amaba precisamente por el Espíritu. ¿Sí? Él los amaba precisamente por el Espíritu, reconociendo el Espíritu eh, puro en absolutamente, no, en absolutamente todos los apóstoles, pero no solamente en los apóstoles, sino en todas las personas. Entonces, era sentir precisamente la compasión, no lástima, porque lástima la siente el ego, ¿sí? Pero la compasión. La compasión es la aceptación. Eres como eres, estás en un proceso, o a lo mejor ni siquiera estás, ¿sí? Pero yo también estuve como tú. Entonces, es el reconocimiento que, bueno, ya le llegará su tiempo, su momento. Quizás no comparto lo que estás comentando, diciendo, o la forma en hacerlo, pero lo respeto, ¿sí? Lo respeto. Entonces, esa prácticamente es humildad. Humildad es reconocer lo que tú eres, en esencia, reconocer lo que tú eres. Pero si yo reconozco en esencia lo que yo soy, entonces la humildad sería, yo soy el verdadero hijo de Dios. Esa es humildad. Y como hijo de Dios, tú eres igual que yo. Yo soy tú eres yo. Yo estoy en ti y tú en mí. Y ambos estamos unidos precisamente al Padre. Por lo tanto, somos uno con todo. ¿Sí? Somos uno con todo y con todos. Entonces, a ese nivel de pensamiento, cuando nosotros se nos venga precisamente estas ganas, ¿no? Digamos que cuando el ego nos está asesorando, decir, ah, ya va a empezar. Ay, otra vez la misma historia de siempre. Sí. Entonces, ay, otra vez se va a poner como Chucky, ¿no? Así de, va a empezar a gritar, va a empezar a decir, va a empezar a hacer, ta, ta, ta. No la voy a escuchar, ¿sí? Y entonces quererle dar precisamente como una lección, ¿no? Yo opino que, o yo creo que no estás en lo correcto porque ta, 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 ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene precisamente esa opinión? ¿O para qué la expresas? ¿Es acaso para sentir que eres mejor que los demás? Pues entonces, mira, mejor no se opina. Ay, pero tengo opinión para todo. Y sí, sí me pongo bien chulo. Mira, yo cuando era muy joven, en la preparatoria, eh, gracias, gracias. En un libro algo que se me quedó grabado para toda la vida. Bueno, a partir de que lo leí, que decía, cuando tengas algo bueno que decir de los demás, dilo. Cuando no tengas nada bueno que decir de los demás, mejor quédate callado. ¿Sí? Esto me sacó de mil problemas. ¿Sí? Me sacó de mil problemas. Digo, me evitó mil problemas. Porque precisamente el ego, o yo era de las personas que pensaba que lo sabía todo, porque leía mucho o trataba de leer mucho, me informaba acerca de ciertas cosas de que eran a lo mejor de interés general, ¿sí? Y entonces siempre rebatía, pero era siempre querer tener la razón, ¿sí? Era ganar o morir, así, prácticamente era, o sea, no había otra opción, ¿no? Pero eso Entonces, de la razón sigue siendo de la mano del control. claro, o sea, el control, o sea, el controlador es el ego, ¿sí? Y el ego quiere precisamente controlar para sentirse superior. El ego quiere quedar, por ejemplo, bien parado precisamente por lo mismo, para entonces sentir que es, o que la persona en sí, de ese ego tan inflado, pues entonces sentirse que es mucho mejor que todo, que todos los demás, ¿sí? Y entonces, pero sin embargo, son las personas que mayor reconocimiento necesitan de mucha validación, ¿sí?
Entonces, pero no como espíritus, porque el espíritu no necesita que ser reconocido. El espíritu se reconoce a sí mismo y reconoce perfectamente lo que es. Entonces, el espíritu no necesita de reconocimiento, no necesita de humildad, porque todas esas cosas son del ego, atañen al ego, ¿sí? Pero cuando nosotros nos damos cuenta, ¿sí? De esto y comenzamos a practicar y comenzamos a escuchar precisamente, porque al final de cuentas, te abres a la posibilidad de que existan personas que sepan más que tú. Y esto te da la posibilidad de encontrarte con personas muy interesantes de las cuales puedes aprender demasiado, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, cuando viene precisamente, como te digo, el ego, interviene el ego y entonces el ego no es empático, no quiere entender, no quiere escuchar razones, quiere controlar. Entonces, aquí, pues básicamente te cierras al crecimiento. ¿Por qué? Ya lo sabes todo. O sea, ¿quién le va a enseñar el Padre Nuestro al cura? ¿Quién se le va a acercar para querérselo enseñar? Ni siquiera le vas a poder decir, oye, ¿sabes qué? Creo que aquí esta frase que dice en el Padre Nuestro no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Pues lo sabes todo, ¿sí? Entonces, a veces, cuando nosotros nos encontramos, como el ejemplo que nos dabas, que te pescaste el día de hoy diciendo, espérate, ellos pueden estar en su proceso. Bueno, este precisamente lo que acaba de hacer es un cambio de percepción. Y esto es lo que se logra a través precisamente del, de- del curso de milagros, ¿sí? Y eventualmente te vas a sorprender. Realmente sí, apláudete porque sí es un logro, ¿eh? Sí, sí es un logro, ¿sí? Porque ya comienzas precisamente a captarte, a cacharte, como luego decimos, o sea, hey, espérate, esto no es así, ¿sí? Entonces, y cuando tengas la práctica, lo harás en cuestión de minutos o en cuestión de segundos. Y todo eso se va a revertir. Cuando tú tomas una conciencia, la información que ha salido de ti se revierte, se expía automáticamente, ¿sí? No genera culpabilidad, no genera caos, ¿no? Que bien se pudo haber formado, pues, por dar una opinión pues, en realidad nunca te pidieron, ¿sí? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hablen ahora. No me dejen solo, no se duerman. Oye, Alex, comentando ahorita de esto, escuchándolos, Sí. sí, o sea, sí, cuando estás practicando o informándote, a veces yo creo que lo más difícil es también tratar de entender a las demás personas, ¿no? El tú poderte controlar en ti, en tus emociones, pero Sí. también es bien difícil toparte con gente que, híjole, a veces no puedes ni siquiera hacer un comentario Ujú. o no puedes dar una opinión porque el hecho de que pues obviamente su ego está tan crecido que no te permite ni siquiera hacer un comentario. Es bien difícil y lamentablemente nos topamos al día a día con la gran mayoría de las personas así. Y es Bueno, bien difícil también para nosotros trabajar en ese punto, ¿no? Como con tantas barreras. bueno, mira, pregunta, ¿sí? Pregunta. Oye, ¿te puedo hacer un comentario? ¿Sí? Oye, yo he percibido esto, ¿ok? Pero si nosotros intentamos, por ejemplo, emitir una opinión que no nos ha sido pedida, pues entonces sí nos vamos a meter en camisa de once varas, ¿sí? Recuerda una cosa, ¿no? O sea, nosotros no somos los salvadores del mundo. No venimos aquí para evangelizar ni absolutamente nada. Lo mejor que nosotros podemos hacer es precisamente con nuestros actos, ¿sí? Con nuestros actos, mm, hacerle saber a la gente de qué escuela venimos. Ya permite que tus actos
tus acciones hablen por sí solas, ¿sí? Desde el hecho, por ejemplo, de querer emitir una opinión donde, como le decía Valeria, donde no me la han pedido, entonces la gente se siente muy invadida, ¿sí? Y la gente no te va a querer escuchar, porque la gente, como le decía Valeria, o sea, la gente siempre quiere tener la razón. Entonces, el curso de milagros dice, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ok, o sea, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en tu punto de vista, ¿sí? Es como si, por ejemplo, yo te rebatiera aquí esto mismo enfrente de todos, pues entonces tú a lo mejor te ibas a sentir expuesta, ¿no? Es decir, chino, o sea, te ibas a sentir como hace rato estamos explicando, te ibas a sentir atacada y entonces ahora el contraataque está justificado, ¿sí? Pero no, no se trata absolutamente de nada de eso. Digamos, por ejemplo, que en muchas ocasiones yo escucho las opiniones de todo el mundo, o de, bueno, no todo el mundo, pero de la gente que me rodea, y a veces simplemente los escucho. Me quedo callado, excepto cuando me preguntan, ¿tú qué opinas? ¿Sí? ¿O tú qué tienes que decir al respecto? ¿Ok? Entonces, si no, mejor es como que, ok, respeto tu opinión, no la comparto, yo pienso en mí acá, en mi rollo cerebral, eh, sí, te respeto, no lo comparto, pero bueno, pues no me has pedido mi opinión. Entonces, tan amigos como siempre, ¿sí? Entonces te digo, no, no somos quienes nosotros para ir dando opiniones por todo el mundo. Si piensas entonces que lo somos, ya me lo dirás tú, nos vamos a buscar 100,000 enemigos, ¿sí? Normalmente se van a sentir ofendidos, se van a sentir atacados y bueno, ¿qué te cuento? O sea, ahí viene la que lo sabe todo, uy, la que opina en todo y de todo, ¿sí? Entonces, porque se van a sentir juzgados principalmente y por lo tanto, pues obviamente te van a juzgar. Gracias. ¿Sí? Sí, digo, más que nada el comentario iba porque dentro de una postura en la que convivimos con mucha gente el día a día, Sí, no es tanto que quieras opinarles o sí, quieras hacerles ver como que tú tengas la razón, pero dentro de las pláticas a veces, por ejemplo, sí, cuando uno está con amigos y sí, sacan un tema, digo, yo hay veces que prefiero quedarme callada y no opinar, pero luego también esa parte como que te la debaten, ay, es que antes opinabas más, o es que ya no dices nada, pero es que a veces uno prefiere guardarse lo que piensa, ¿no? y Por lo mismo. señal de que estás cambiando, ¿sí? O sea, y señal de que precisamente lo estás haciendo bien, ¿sí? O sea, mira, eh, esto pues no se les había anunciado antes, pero en realidad, o sea, la gente nos va a comenzar a ver raros, extraños, así como que antes criticabas, antes echaba el chal contigo y que fulana y mengana y esto y lo otro, y dice, y ahora ya no, nada, nada, comadre, ¿sí? No manches, pues, ¿qué le está pasando? ¿Sí? O le doy unas cubillas ahí para que se aliviane y que comience a Empiezan a ver soltar. como bichillos raros. Esa es una realidad. ¿Por Sí, qué? Porque sí, ya no le sigues el hilo o la hebra a lo que ellos quieren. claro, pero sabes ahora que si, como lo que acabamos de leer, es que si tú juzgas, terminas por proyectarte y eventualmente vas a vivir eso que has juzgado. Entonces, ¿qué necesidad nosotros tenemos de vivir la vida de todos a los que juzgamos? No hay ninguna necesidad, ¿sí? No hay necesidad. Entonces, esto ya lo entendemos nosotros. Por eso digo, ya es como cero juicios, ya esto sale en algún punto va a salir en automático y nos verán cada vez también más raros, ¿sí? No, pues ya no se puede decir nada, ya no te puedo decir nada a ti, ya, ya ni platicas, ya no criticas, ya no nos podemos echar el chal, ya no ni el café, ni esto ni el otro, o sea, realmente nos comienzan a ver un poco raros. Pero
Lo bueno de este asunto, ¿sí? Que las verdaderas amistades no van a desaparecer. Las verdaderas amistades te preguntarán qué es lo que tú estás haciendo. Y aquí es donde el curso de milagros o el Espíritu Santo te da la oportunidad precisamente de expandir ese conocimiento. De decirles, ah, mira, yo practico esto por esto, el objetivo es este, ¿sí? Y bueno, hay que prepararse precisamente para tener algunas respuestas, ¿sí? Precisamente en base a esa rareza. Sí, y entonces, pues ya, definitivamente, como te digo, las personas que se retiren, pues es precisamente porque así tenía que ser, ¿sí? Si no entienden o no comprenden que nosotros vamos cambiando porque estamos en un proceso de cambio, pues entonces te digo, van a desaparecer los que tengan que irse, así de fácil. Y tú principalmente que estás en los cursos, creo que conoces esto, ¿sí? Sabes esto, porque cuántas personas, por ejemplo, entran a los cursos, incluido el curso de milagros, y entonces de repente no, no procesan precisamente con una conciencia de apertura, no pueden procesar lo que se les dice. Se sienten constantemente atacados, se sienten constantemente juzgados y nada de eso está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que no, que su conciencia o su poca apertura que tienen, pues no les da para más y simplemente se van, no regresan, no vuelven, ¿sí? Hasta que ya por azares del destino, la vida nuevamente los encarrila, ¿sí? Pero cuando eso suceda, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando nos descarrilamos y cuando la vida nos encarrila es porque algo fuerte sucede, ¿sí? Entonces, que nos vuelve a decir la vida, mira, ya estabas en este camino, entonces simplemente regresa, porque era la opción en su momento y lo es ahora. Y órale, ahí vas para atrás. Pero de la forma que luego de repente sucede, no es de lo más agradable que digamos, ¿sí? Nosotros nos podemos, pues, caer, podemos caer en un abismo, en un fondo, ¿sí? Para entender que realmente lo que teníamos o lo que se nos decía en su momento, entonces, principalmente porque proviene de una mente sin juicio. Aquí simplemente se explica, pero no hay juicio. No hay juicio absolutamente de nada. No te digo, ay, pues es que mira, es que esto, lo otro. No, es prácticamente la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el guía, ¿sí? Entonces nosotros, incluido yo, somos precisamente los aprendices. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Gracias. Comentarios, comentarios, comentarios. Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos aquí. Dice, la perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre la percepción y el conocimiento, al permitirte usar la percepción de forma que refleje el conocimiento. Este finalmente podrá ser recordado. El ego preferiría creer que es imposible que ese recuerdo alboree en tu mente. Sin embargo, es tu percepción lo que el Espíritu Santo guía. Tu percepción acabará allí donde comenzó. Todo converge en Dios, porque todo fue creado por Él y en Él. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino hasta que no lo conozcas, hasta que no conozcas la plenitud de éste.
No puedes extender su reino hasta que no conozcas, perdón, la plenitud de este reino. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo, puesto que tu mente está dividida. Puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior, ¿sí? O sea, se tienen que seguir y alinear precisamente a estos reglamentos, ¿eh? No es solamente así como que el Espíritu Santo hace y deshace a diestra y siniestra, o sea, pasándose por el arco del triunfo todo lo que ha sido creado o promulgado, ¿sí? ¿No? O sea, el Espíritu Santo, Dios mismo, respeta nuestras creaciones, respeta nuestras normas o leyes que hemos formulado. Por eso nos dice, no obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mente ha sido precisamente creada por Dios. Percibes desde la mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es irreal, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente por el hecho de que tú lo concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano solo porque tu mente no está en perfecta armonía con esta idea y consecuentemente no la desea ahora. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él, puesto que él procede de Dios. Usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, ésta solo puede creer lo que es verdad. ¿Sí? Dice, puesto que el Espíritu Santo se encuentra en tu mente, esta solo puede creer lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente a favor de eso, porque habla a favor de Dios. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo es el único que tiene esta facultad de juicio, ¿sí? Es el único que te puede decir, vas bien, vas mal, mejor regrésate por este otro camino, ¿sí? Y ese es el único juicio que él emite. Los juicios que emite están basados precisamente en lo que te acerca o te aleja de Dios, pero nada más, ¿sí? No viene aquí para decir, ya la regaste, mi chavo, ¿sí? No está precisamente para juzgar tus actos. ¿Sí? Entonces dice, te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Entonces, al yo entregarle mi mente a Dios, entonces, en este, en este acto de rendición, ¿sí? Puede suceder precisamente que yo le entregue mi mente a Dios para que simplemente la utilice de la forma, de la manera que mejor convenga. ¿Sí? Y conste que dije que mejor convenga, no que mejor me convenga o mejor le convenga, ¿sí? No, es que mejor convenga, ¿sí? Entonces, al hacer esto, prácticamente estoy devolviendo mi mente, aunque no lo entienda al principio, pero estoy prácticamente poniendo mi mente, que ha sido la mente creada por Dios, esta mente que se cree separada, la pongo a su disposición para que Él, digamos, como comience a través de este proceso a revertir todas las creaciones que no me favorecen en lo absoluto. Todas estas creencias de que existe mi mente que está separada de Dios. Entonces, cuando pongo a la disposición esta mente, los milagros simplemente son muy sencillos. ¿Sí? Si nunca se separó de él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra esto, porque ello es una afirmación explícita
de que Él nunca existió, ¿sí? El ego no puede prevalecer contra esto, ¿sí? Lo que Dios promulga. Dice, porque ello es una afirmación explícita de que Él nunca existió. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede, con gran facilidad, hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, ¿sí? Que es, bueno, me regreso un poquito aquí, que dice, el ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar, ¿sí? Porque puede con gran facilidad hacer que ello parezca difícil, ¿sí? Entonces el ego siempre nos va a decir, ¿sí? Cosas como, no es fácil, es difícil, es imposible, ¿sí? O sea, nos va prácticamente a meter ideas para que podamos o desistir, ¿sí? De nuestras prácticas o desistir de este proceso. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es necesario, porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil. Mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea a la vez necesaria y difícil, ¿sí? ¿Cómo y de qué manera? Pues, ¿qué pensamientos están en tu mente? ¿Qué pensamientos y creencias alberga tu mente? ¿Sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, hay personas que no dejan de repetir qué difícil es la vida, qué difícil es el proceso, qué difícil es la toma de conciencia, y todo es difícil, todo es complicado, ¿sí? Y como es difícil y complicado, pues entonces la vida les crea precisamente situaciones de dificultad, ¿sí? Y de complejidad. Dice, con todo, está muy claro que los que son perfectos no tienen necesidad de nada. Y tú no puedes experimentar la perfección como algo difícil de alcanzar, puesto que eso es lo que eres. ¿Sí? Somos la perfección, pero somos la perfección en espíritu. ¿Sí? Que conste esto. Somos la perfección en espíritu. El espíritu es perfecto porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? De la perfección, de la verdad, de lo infinito, del amor. Así es como tienes que percibir las creaciones de Dios, de modo que todas tus percepciones estén en línea con la única manera de ver del Espíritu Santo. Esta línea es la línea directa de comunicación con Dios y le permite a tu mente converger con la suya. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuando nos dejamos guiar, ¿sí? El Espíritu Santo es la base de esta comunicación directa con Dios, ¿sí? Y le permite a nuestra mente pensar como Dios, ¿sí? Pensar como Dios, sin juicio, con esta rectitud, sin preocupaciones, con la paz, con la verdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos unimos a través de los instantes santos, ¿sí? El instante santo, pues es simplemente un instante en el que yo pierdo prácticamente como toda noción de ser un cuerpo, de ser un ego, de ser esta mente que me conecta o esta mente inferior que me conecta a los sentidos. Pierdo toda esta percepción para entonces por un instante solamente percibir lo que Dios es. Y ese instante, aquí se toma como un instante, pero realmente equivale a muchísimo tiempo, ¿sí? Dado que para Dios no existe el tiempo, no existe ni el espacio. Entonces todo se te puede dar en un solo instante. Por lo menos así lo percibe el ego o la mente que nos conecta aquí, a este mundo. Nada está en conflicto en esta percepción, ya que significa que toda percepción está guiada por el Espíritu Santo, cuya mente está fija en Dios. Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos, porque solo el Espíritu Santo está libre de conflictos. Él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. ¿Sí? Entonces, fíjense,
Solo el Espíritu Santo puede resolver conflictos porque el Espíritu Santo está libre de conflictos. Y un conflicto no se puede resolver desde la conciencia donde este conflicto fue creado. Tiene que haber algo superior al conflicto mismo o una mente que esté por encima del conflicto mismo para entonces resolver dicho conflicto. Por eso es una maravilla abrirle las puertas al Espíritu Santo y decir, ahí te encargo, ¿sí? Ahí te encargo. O guíame, pedir guía, ¿sí? De la forma que nosotros lo queramos hacer. O sea, te pido que me guíes para encontrar la mejor solución a este conflicto, a esta situación, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Bien sea de trabajo, económica, de la vida cotidiana, absolutamente todo, ¿sí? Dice, él percibe únicamente lo que es verdad en tu mente y lo extiende solo a lo que es verdad en otras mentes. Esto quiere decir, por ejemplo, que percibe la verdad en mi mente para que al extenderla a las otras mentes, los demás parezcan como si fueran el milagro, como si fueran precisamente como estos ángeles que vienen en mi ayuda, ¿sí? Que en realidad es mi propia mente expandiéndose hacia las demás mentes. Las demás mentes captan el mensaje y entonces vienen en pos de mi ayuda, ¿sí? Así es prácticamente como esto funciona. Y parecerá entonces eh, que algo extraordinario ha pasado. Bueno, realmente lo es porque visto desde esa perspectiva, no es como algo en lo que nosotros normalmente pensemos, de cómo esto sucede, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, o a través del Espíritu, el Espíritu es el único que resuelve los conflictos. El ego es, si nosotros, por ejemplo, nos vamos por las razones, el razonamiento del ego, o por las soluciones que el ego nos da, nos vamos a meter en muchos más conflictos todavía, ¿sí? Entonces, pues se va a generar un caos, pensaremos que no encontramos la solución y eh, y al final de todo, pues terminaremos pensando que nada de lo que estamos practicando eh, es conveniente porque no sirve, ¿sí? Hemos perdido nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, así es como el Espíritu Santo nos soluciona, nos ofrece una solución. Cuando nosotros pensamos demasiado sobre el conflicto mismo, pues entonces lo que estamos expandiendo es el conflicto en sí. Entonces, como nosotros tenemos esta capacidad para expandir precisamente lo que existe en nuestra mente, pues podemos expandir no propiamente una verdad, sino podemos expandir más problemas. Y entonces llegarán situaciones, conflictos, personas que no lo hagan de emoción, que nos la hagan de tos, de muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? Pues bien, perdón. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente y de esta manera las percibe a todas como una sola. Nada está en conflicto en esta percepción, porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual, ¿sí? Por eso no se generan conflictos. O sea, la generación de un conflicto es precisamente la discrepancia que existe entre algo que yo considero como una realidad de algo que alguien más lo considera como que es
una realidad alterna. Entonces aquí hay que, como nosotros discrepamos precisamente entre tu verdad y mi verdad y la verdad, pues entonces aquí es donde se generan precisamente esos conflictos. Pero dado que el Espíritu Santo percibe todo por igual, percibe todo porque Él solamente percibe la verdad, pues entonces todo lo ve exactamente igual y no hay conflicto, ¿sí? No hay absolutamente nada que Él tenga que explicar al respecto. Solamente nos muestra, ¿sí? Nos muestra dónde se encuentra esa verdad. Dice, donde quiera que mira, se ve a sí mismo, y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Este es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje, y por consiguiente la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella, ¿sí? La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella, ¿sí? Si no, pues simplemente como nosotros, como les comentaba, vivimos en un mundo donde constantemente nos estamos proyectando, pues entonces tenemos que ver la proyección precisamente de esa paz y de ese reino fuera de nosotros. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino, y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada, porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos, y cual uno solo. ¿Sí? Pues bien, preguntas. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad. ¿Sí? O sea, te fue dado totalmente. ¿Sí? No a cuentagotas, ¿sí? Dice, y a menos que lo reconozcas imparcialmente o a menos que lo reconozcas totalmente, no podrás reconocerlo en absoluto, ¿sí? Porque es como si, bueno, como que es, pero como que no es, pero como que medio es, ¿sí? Entonces aquí es, pues simplemente no lo podríamos conocer en lo absoluto. Pues bien, ¿qué les ha parecido el tema del día de hoy? Muy interesante y en gran parte resuena mucho con lo que vivimos día a día. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, opinión? Absolutamente nada. Bien. Nosotros, si tenemos precisamente esa apertura para que cada día eh, recordemos o nos recordemos que el Espíritu Santo puede ser nuestra única guía, ¿sí? En nuestro andar por la vida. Si nosotros le damos la bienvenida, le abrimos las puertas de esta forma, de esta manera, eh, Él sabrá guiarnos, ¿sí? Por el camino, por un camino sin dolor, ¿sí? Sin dramas, sin tragedias, sin absolutamente nada, ¿sí? Cuando las cosas comienzan a ir mal, es precisamente porque el ego ha metido sus narices y entonces nos quiere o quiere que pensemos
que las opciones que Él nos está ofreciendo son mejores que las del Espíritu Santo. Y a veces sucumbimos, ¿sí? A veces le hacemos mucho caso. A veces pensamos que se nos ha ocurrido una mejor idea que las del Espíritu Santo y aquí es donde nos metemos en grandes conflictos, ¿sí? Pero a final de todo, pues esto es lo que el ego siempre está buscando. Siempre está buscando la manera, la forma de suplir a a ese que ya mora en nosotros, al Espíritu Santo, siempre está buscando la manera. Está buscando siempre la manera de atacar, ¿sí? Al Espíritu, lo cual es imposible. Está buscando la manera de separarnos, ¿sí? De mantenernos, pues precisamente pensando en que existe la separación. ¿Sí? Entonces, siempre está buscando la forma de liarnos, de crear líos entre nosotros para evitar precisamente que nosotros nos volvamos cada vez más fuertes espiritualmente hablando. ¿Sí? Muy bien, dice Elizabeth. Dice, es algo muy grandioso cuando el Espíritu Santo decide por nosotros y el ego nos aparta con opciones diferentes, ¿sí? Si el ego siempre, o sea, siempre nos da opciones y nos da múltiples opciones y el Espíritu Santo solamente nos da una sola opción, que es Dios, es regresar a casa, ¿sí? Es ser partícipes del reino, es la unión, la unicidad, el uno, ¿sí? El que ya es. Bien. Muy bien, pues gracias. Nos estamos entonces viendo. Si no hay ninguna otra pregunta o ningún otro comentario, pues entonces nos vemos la próxima semana, como cada miércoles. Que pasen buenas noches. Gracias, linda noche a todos. Gracias.